Muy bien, y vamos entonces hoy con el tema de esta mañana, que es un tema que nos va a ayudar a todos de manera en nuestras vidas, nos va a ser de mucho beneficio, porque el tema del sermón de esta mañana es la confesión del pecado. Nosotros sabemos que esto de confesar nuestros pecados es absolutamente necesario para la salvación. Y a menos que haya una verdadera confesión de corazón a Dios por nuestros pecados, no tenemos ninguna promesa de que vamos a encontrar misericordia por medio de la sangre del Redentor. Por eso dice Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Esa escritura está preciosa. Sin embargo, como sucede con cada punto de la escritura, siempre hay un riesgo de que estemos engañados, y muy especialmente en el tema de la confesión del pecado. Es que hay muchos que hacen una confesión delante de Dios, pero a pesar de esto no reciben ninguna bendición, porque su confesión no contiene ciertas señales que son requeridas por Dios como demostración de que son genuinas y sinceras, y que prueban que se trata de la obra del Espíritu Santo. Vamos a ver diferentes casos en esta mañana para que ustedes miren que hubieron personas que se arrepintieron de todo corazón y alcanzaron la bendición del Señor. Porque no importa que usted esté en una congregación por determinados periodos de tiempo, 7 años, 10 años, 20 años, etcétera, el tiempo que sea. Si en su vida no hay un cambio, si no hay una transformación, si usted no ha recibido realmente en su vida la bendición de la conversión, si usted no está convertido, entonces usted ha hecho una confesión de pecado de dientes para afuera. Y usted lo que recibió fue un baño en una pila bautismal. Y eso es lo que ha sucedido con muchos, que muchos recibieron un bautismo en una pila bautismal y se les dijo que ahí iba a quedar perdonado el pecado. Pues hoy vamos a mirar cómo alcanzamos el perdón de nuestros pecados y cómo confesarlos. Vamos a ver diferentes casos, y el primer caso que vamos a ver en esta mañana es el caso del rey Faraón. Aquí en el libro de Éxodo capítulo 9 y versículo 27 nos habla del rey Faraón y de la manera como él confesó su pecado. Es Éxodo 9:27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Cuando el terror se apodera de la persona, entonces la persona naturalmente dice: ay, pequé, me equivoqué y he pecado otra vez. Dios es justo y yo y mi pueblo somos impíos. Pero ¿por qué se dio esta confesión de labios del tirano altivo? Porque Faraón era un tirano y era un altivo. El faraón no acostumbraba a humillarse delante de Dios. ¿Por qué se inclina el orgulloso? Bueno, ustedes podrán juzgar sobre el valor de su confesión cuando oigan las circunstancias bajo las cuales él hizo esa confesión. ¿Por qué razón fue que él confesó ese pecado? Entonces dice ahí en la escritura, en el versículo 24, dice: hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Cuando nosotros vemos este versículo, esta escritura, y vemos la confesión del faraón, nos damos cuenta sobre qué base fue hecha o bajo qué circunstancias fue hecha esa confesión de pecado. Porque Faraón dice en Éxodo 9:27, Faraón dice: he pecado esta vez,
Jehová es justo y yo y mi pueblo somos impíos. Cuando el faraón siente que el trueno está retumbando a lo largo del cielo, que esos relámpagos están prendiendo fuego a toda la tierra, que están cayendo grandes bolas de hielo de arriba, entonces Faraón dice, he pecado. Es que Faraón es la clase de un tipo de personas que confiesa su pecado cuando tienen circunstancias bajo temor, cuando están con temor. ¿Cuántos rebeldes empedernidos que están a bordo de un barco, cuando los maderos se ven forzados y crujen, cuando el mástil del barco está roto y el barco es arrastrado por la corriente y azotado por la tempestad grande, cuando las hambrientas olas abren sus profundidades para tragarse el barco entero y a los tripulantes vivos? Y saben ustedes que en ese momento todos los que están montados en el barco con lágrimas en sus ojos exclaman, he pecado. Pero ¿qué provecho tiene y qué valor tiene esa confesión de esa gente? El arrepentimiento que nació en la tormenta murió en la calma. Ese arrepentimiento que fue engendrado en medio de los truenos y de los rayos se murió tan pronto fue acallado en la quietud. Y el hombre que era una persona de verdad justo, un marinero, cuando se encontraba a bordo del barco, se convirtió en el más malvado y abominable de los marineros cuando puso su pie sobre tierra firme. ¿Cuán a menudo también no hemos visto esto en la tormenta de truenos y relámpagos? En las mejillas de muchos que palidecen cuando oyen el retumbo de los truenos, cuando las vigas de sus casas están temblando y el propio suelo a sus pies está estremeciéndose, y entonces oyen la voz de Dios llena de majestad. Entonces las lágrimas brotan de sus ojos y claman, oh Dios, he pecado. Pero ay por ese arrepentimiento. Cuando el sol brilla de nuevo y las nubes negras se disipan, el pecado viene de nuevo sobre el hombre y él se torna peor que antes. ¿Cuántas confesiones de este mismo tipo también hemos visto en los tiempos cuando vienen enfermedades de cólera y de fiebre intensa que quitan la vida de personas? Entonces las iglesias se ven llenas de gente que asisten allí y van a pedir entonces oración. Y las puertas de las iglesias entonces se ven concurridas por tanta gente que llegan allí, porque entonces ven que la enfermedad está cobrando la vida de muchas personas. Pero en ese momento, cuando ven todo aquello, entonces dicen, ay, he pecado, como hizo Faraón. Es muy posible que en esta mañana estoy hablándole a alguna persona que ha hecho esto, que ha hecho lo mismo que Faraón, porque Faraón endureció su corazón y vio muchas señales de Dios y muchas plagas que devastaban su país. Y Faraón tenía un corazón duro como una piedra y no permitió que en su vida hubiera un arrepentimiento sincero. Pero aquí dice en Éxodo 9:27, entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. ¿Saben ustedes que hay muchas personas que en el lecho de la enfermedad declaran que si Dios les da la vida, no pecarían más, no estarían comiendo lo que no deben de comer, no irían más a los lugares donde no deben de asistir? Pero nada mejor que antes de la enfermedad y después que la enfermedad pasa, entonces ya la persona se queda tranquila y su conciencia se tranquiliza de que el peligro de la muerte ha pasó. Es un gran clamor que se ha elevado recientemente en contra de los permisos de salida de los que están en las cárceles. Todos los que caen a la cárcel y sin duda alguna que están allí, entonces prometen al Señor que si Él se acuerda de ellos,
que ellos van a prometer algo al Señor para poder servirle. Y yo conozco el caso de mucha gente que hizo así, que prometieron al Señor algo desde las rejas, desde la prisión, que al salir ellos de ahí iban a servir al Señor. Pero mentiras, todo eso terminó en un momento, en un simple y sencillo momento, eso terminó. ¿Saben ustedes que en Números capítulo 22, versículo 34, también hay otra declaración de otra persona que dice también he pecado? Números 22, 34 nos habla de Balaam, y Balaam, entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. Ahora con este segundo versículo vamos a presentar otro tipo de carácter, el hombre de doble ánimo, que dice he pecado y siente que ha pecado, lo siente incluso profundamente, pero porque lo declara delante del ángel de Jehová y le dice al ángel, he pecado porque yo no sabía que te ponías en mi camino, pero si tú quieres, entonces yo me voy a regresar. ¿Qué era lo que Balaam quería hacer? Bueno, tenemos que recordar la historia allí de lo que Balaam iba a hacer. Balaam se había aventurado a recibir una oferta de Balac, del rey de los filisteos, para que maldijera al pueblo de Israel. Y este Balaam era un profeta, un siervo de Dios. Y fíjense ustedes que cuando él recibió esa oferta de que iba a recibir muchísimo dinero para que maldijera al pueblo de Israel, entonces él iba camino a hacer esto, cuando el ángel del Señor se paró en su camino y le impide que continúe hacia esta empresa que él quería llevar a cabo, que era maldecir al pueblo de Israel. Entonces Números 22:34 dice: entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado porque no sabía que tú te ponías delante de mí en el camino, mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. ¿Saben ustedes que no podemos servir a dos señores? Ahora esto es malentendido con frecuencia. ¿Por qué razón que no podemos servir a dos señores? No se puede servir a dos señores, porque si Balaam era un siervo de Dios, ¿qué hacía aceptando una oferta, una proposición para maldecir el pueblo de Dios bajo el soborno, porque iba a recibir dinero? No podemos servir a dos señores. O vas a servir a Dios o vas a servir al diablo. Pero tu confesión de pecado no tiene ningún valor. He pecado, lo estás declarando delante del ángel. Pero aquí la palabra del Señor nos dice que el final de Balaam, ¿cuál fue? Bueno, el final de Balaam fue la muerte. Fue la muerte, ¿por qué razón? Fue la muerte porque Balaam, cuando el pueblo de Israel no pudo ser maldecido porque Dios le dijo que no iba a maldecir su pueblo, entonces Balaam le dio otra clase de consejo al rey Balac para que ellos hicieran caer el pueblo de Israel. ¿Y cómo hicieron caer el pueblo de Israel? En Baal Peor. Dice la escritura que el consejo que le dio es que las mujeres filisteas se metieran allá al pueblo de Israel a invitar a los israelitas a las fiestas. Cuando ellos se mezclaron con ellas y comenzaron a tener relaciones sexuales con ellas, Dios se apartó del pueblo y la maldición les cayó encima. Cuando hubo en ese momento un ataque entre las dos naciones, entre el pueblo de Israel y el pueblo de Balac, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió que allí murió este profeta, que era un profeta que era ambicioso, era ansioso por el dinero. Ahí tenemos el primer carácter, que era el de Faraón: he pecado, pero que tampoco se arrepintió.
Y el segundo fue el de Balac, el de Balaam. Balaam, el siervo del Señor, el profeta de Dios, he pecado, pero si tú quieres, yo me voy a regresar. Fue lo que él confesó. El tercer ejemplo que tenemos en esta mañana es del rey Saúl. Vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 24. Primera de Samuel, capítulo 15 y versículo 24. Miren la confesión que hizo el rey Saúl. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Aquí tenemos un hombre insincero, el hombre que no es ni como Balaam, ni tampoco como Faraón hasta cierto punto, sino que es el hombre exactamente todo lo contrario, que no tiene un punto prominente en su carácter del todo, sino que es moldeado permanentemente por las circunstancias que atraviesan sobre su cabeza. Saúl era un hombre así. Samuel lo reprendió y le dijo, el profeta Samuel reprendió a Saúl y Saúl dijo: yo he pecado, pero no quiso decir lo que dijo, pues si leen el versículo completo lo encontrarán diciendo: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos, lo cual era una excusa mentirosa. Saúl nunca le temió a nadie, siempre estaba muy listo para hacer su propia voluntad. Él era un déspota y justo antes había aducido otra excusa, que había salvado los novillos y las ovejas para ofrecerlos a Jehová, y por lo tanto ambas excusas no podían haber sido verdaderas. Tenemos que recordar, hermanos, que la característica más sobresaliente del carácter de Saúl era su insinceridad. Un día sacó a David de su cama, como él pensaba, para matarlo en su casa. En otro momento declara: vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te voy a hacer. Un día, debido a que David le salvó su vida a Saúl, Saúl dijo: más justo eres tú que yo, no te perseguiré más. Y eso lo dijo un día antes de salir a luchar contra su propio yerno David para matarlo. Algunas veces Saúl estaba en medio de los profetas, fácilmente convertido en profeta, y luego posteriormente entre las adivinas. Algunas veces estaba en un lugar y luego estaba en otro lugar, siendo insincero en todo. ¿Cuántas de estas personas tenemos en cada iglesia? Hombres que son fácilmente moldeables, siempre están de acuerdo contigo, sin importar lo que digas, tienen disposiciones afectuosas y muy probablemente una tierna conciencia. Pero entonces la conciencia es tan notablemente tierna que cuando se toca, cede y temes explorar más profundamente, sana tan pronto como es herida. Y saben ustedes que hay que usar una comparación muy singular que utilicé una vez anteriormente. Hay algunos hombres que parecieran tener corazones de caucho. Simplemente los tocas, queda una seña al instante, pero de nada sirve, pues se restaura su forma original. Podrás presionarlos lo que quieras y son tan elásticos que siempre pueden lograr tu propósito. Sin embargo, no tienen un carácter fijo y pronto vuelven a ser lo que eran antes. Hermanos y amigos, aquí tenemos el tercer caso. Primero Faraón, he pecado. Luego Balaam, he pecado. Y el tercer caso es el de rey Saúl, que es una confesión insincera. He pecado, pero al siguiente día siguen lo malo. He pecado, pero siguen sus andanzas. He pecado y siguen lo malo. Este tipo de personas es un tipo de personas que abunda en muchos lugares. Y hermanos, y aquí nosotros podemos ver, porque tenemos que ser breve cuando vamos a hacer un comentario
sobre el carácter de estos tipos de personas, porque usted se conoce. Nadie más conoce su corazón que usted y Dios mismo. Y hay personas que dicen, no, que es que yo no me entrego al Señor, que porque fulano es así. O yo no voy a la iglesia, que porque fulano hizo esto. Es que usted no tiene que poner la mirada en ningún ser humano. Usted tiene que poner la mirada en Cristo Jesús, porque usted se va a engañar. Cuando usted recorra iglesia de iglesia y de lugar en lugar, usted mismo se va a hundir más en su propio engaño. Porque usted está demostrando que usted está poniendo la mirada en los hombres. Y que mientras que usted no va a terminar de recorrer todas las iglesias, entonces usted no se va a dar cuenta que usted no tiene un corazón convertido. Que usted vive de lo que la gente le dice, de los chismes que la gente le cuenta, de los comentarios que la gente le hace. ¿Cuál es el tipo de persona que es usted? De los que viene y le dice al Señor en oración, perdona mis pecados, Señor, porque ahora me voy a acostar a dormir, y bendice a fulano y bendice a perencejo. Esa oración no va a llegar a ninguna parte, del techo no pasa, porque la palabra de Dios dice en la escritura que leíamos hoy, de Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Hay un contraste grande entre Faraón, Balaam y Saúl, porque Faraón dijo he pecado y siguió con su corazón duro. Balaam dijo he pecado, pero seguía con la ambición en su corazón. Y Saúl decía he pecado, pero por miedo a perder su posición como rey, por miedo a perder su influencia sobre el pueblo. Esa era la clase de persona que era Saúl. Llamó al profeta Samuel y le dijo, he pecado. Primera de Samuel 15:24. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Aquí viene la excusa, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Qué interesante, ¿verdad? Vamos a ver el cuarto caso. Josué capítulo 7 y versículo 20. Josué capítulo 7, versículo 20, tenemos a Acán. Acán dice así, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Y tengo que presentarles este caso que es muy interesante. Es el caso de un penitente dudoso. Es el caso de Acán. A la escritura que acabamos de leer dice, verdaderamente yo he pecado. Esa fue la declaración de Acán. Ustedes saben que ahí en el capítulo 7 de Josué, del libro de Josué, ustedes saben que Acán robó una parte de los despojos de la ciudad de Jericó. Después que fue descubierto y que fue condenado a muerte, él escogió este caso y pues digo, he pecado. Pero ¿por qué dijo que confesó que había pecado contra Jehová? Pues se encontraba en su lecho de muerte. Personas que se arrepienten aparentemente, pero de quienes lo más que podemos decir es que esperamos que sus almas se vean salvas al fin, aunque en verdad no lo vamos a saber. Acán, ustedes están conscientes de ello, fue apedreado por contaminar a Israel, pero yo encuentro allí en la vida de este hombre, de Acán, que ahí dice que este hombre había ocultado un lingote de oro, un manto babilónico y otras cosas. Dice, él confesó, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí está escondido bajo mi tierra, debajo de la tierra, en mi tienda.
y el dinero debajo de ello. Parece que la confesión fue plena. ¿Por qué? Porque dijo realmente lo que hizo. Pero todo lo que dijo fue una confesión que salió de los labios de una persona que tenía miedo a la muerte porque estaba sentenciado a muerte. Miren qué tan interesante. ¿Saben ustedes que el doctor Matthew Henry no comparte la opinión de que muchas personas en su lecho de muerte se arrepienten de verdad? ¿Saben por qué? Porque dice que él ha visto muchos arrepentimientos como este. Dice él que ha visto al hombre cuando ha sido reducido a un esqueleto, sostenido por las almohadas en su cama. Y ha dicho cuando le ha hablado del juicio venidero, dice: Señor, siento que he sido culpable, pero Cristo es bueno. Yo confío en Él. Y yo he dicho dentro de mí, yo creo que el alma de ese hombre se va a salvar. Pero siempre se ha alejado con melancolía de la reflexión porque no recibe más pruebas de esto. Más allá de sus palabras, pues requiere de pruebas y actos de la vida futura para poder sostener una firme convicción sobre la salvación de esa persona. Ustedes saben ese importante hecho, que un médico guardó una vez un registro de 1,000 personas que creían que se estaban muriendo y que él creía que eran penitentes. Él escribió sus nombres en un libro como personas que si hubiesen muerto se habrían salvado, pero esas personas no murieron, sino que vivieron. Y él comenta que de las 1,000 personas no hubo ni 3 que fueran verdaderamente convertidas después, sino que regresaron otra vez a sus pecados y fueron tan malas como siempre habían sido. Oh, queridos amigos, yo espero que ninguno de ustedes tenga esta clase de arrepentimiento, del arrepentimiento que surge en el lecho de la muerte. No, sino que al contrario, que el arrepentimiento sea genuino y verdadero, que produzca de verdad un fruto de arrepentimiento, que produzca un cambio en su vida, en su pensamiento y en su forma de vivir. Porque la muerte, cuando se acerca a la vida del ser humano, arranca de los labios confesiones de arrepentimiento que duran segundos, duran minutos, porque después de que pasa la incertidumbre de la muerte, entonces sigue la vida como siempre, una vida de pecado. Vamos a leer otro caso. Recuerden que hemos visto el caso de Faraón, de Balaam, del rey Saúl y de Acán. Ahora vamos al quinto caso. Es el caso de Judas el que vendió a Cristo. Mateo capítulo 27 y versículo 4. Miren el arrepentimiento de Judas. San Mateo 27, 4. Diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. ¿Saben ustedes que Judas era el traidor que había traicionado al Señor Jesucristo? Cuando vio que su Señor era condenado y que iba a ser sentenciado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Y arrojando las piezas de plata del templo salió. ¿Y qué pasó? Pues se ahorcó. Aquí tenemos el peor tipo de arrepentimiento de todos. De hecho, no sé si tenga justificación llamarlo arrepentimiento. Debería de ser llamado mejor remordimiento de conciencia. Pero Judas en efecto confesó su pecado, luego que salió y se ahorcó. Porque lo que la gente piensa es: no, después de que confiese sus pecados, después de que la persona venga y diga: ay, Señor, yo he sido malo, yo he sido un vil pecador, he cometido pecados abominables,
Señor, mi lengua es incontrolable. Mi actitud, Señor, no es la de un cristiano. Mi actitud no es una actitud, Señor, que glorifique tu nombre. Pero después salimos y nos ahorcamos. Eso no es ningún arrepentimiento, sino al contrario, eso es un remordimiento. Un caso como ese sucedió hace mucho tiempo y está registrado. Es el caso de Francis Spira, el caso más terrible tal vez, excepto el caso de Judas, que está registrado en la memoria del hombre. ¿Alguno de ustedes tendrá este tipo de arrepentimiento? Si lo tuvieran, será como un faro para todas las personas que pequen en el futuro. Si tienen un arrepentimiento como ese, será una advertencia para las otras personas que están allá. Qué interesante es cuando una persona, en el momento, cuando se encuentra rodeado de todas estas circunstancias, lanzan gritos lastimeros y ruidos horrendos y lloran y dicen: he pecado, he entregado sangre inocente, es que estoy perdido. El caso no tiene remedio, no tiene solución y terminan quitándose la vida. Qué triste esto, ¿verdad? Qué triste es que las personas se engañen así de esa manera, porque existe un arrepentimiento genuino y verdadero y existe un arrepentimiento que no tiene ninguna base para alcanzar el perdón y la gracia de Cristo Jesús. Por eso las personas están engañadas. La gente se cansa de oír sermón sobre sermón. Les dicen la Biblia, la palabra de Dios. Oyen temas que les retumban en los oídos y siguen la misma vida. Se van a trabajar en sábado, siguen comiendo lo que no tienen que comer, siguen una vida irregular, siguen viviendo como no deben de vivir. Y entonces piensan que porque abrieron la boca y dijeron: Señor, he pecado, Señor, perdona mis maldades y mis iniquidades, que ya con eso es suficiente. Ahí no hay redención, ahí no hay gracia de Cristo manifestada en la vida de esa persona. Vamos a ver el sexto caso. Es el caso de Job, este siervo de Dios. Job capítulo 7 y versículo 20. Aquí hay una declaración hermosa. Job capítulo 7 y versículo 20. Dice: si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti, oh guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¡Qué belleza! Esta declaración del santo de Dios. Job era un santo, pero había pecado. Este es el arrepentimiento del hombre que ya es un hijo de Dios y que ha experimentado un aceptable arrepentimiento delante de Dios. Pero aquí vamos a ver al final las palabras de Job. Aunque Dios declara que Job era un varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal, entonces aquí hay una declaración de Job. Miren lo que dice. Job capítulo 42 y versículo 1 en adelante dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, que no hay ningún pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y te hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí hay una declaración de verdad. Hay una declaración genuina de arrepentimiento que salió de los labios de un siervo de Dios, de Job, que alcanzó la gracia del Señor. Usted puede terminar de leer los siguientes versículos del capítulo 42, del 7 al 17, y usted va a ver que Dios restauró a Job. Lo restauró de una manera impresionante, porque le devolvió más de las riquezas materiales que tenía y les dio hijos en lugar de los primeros
que había perdido. Aquí hay una declaración de arrepentimiento de un hombre santo que confesó su pecado. Realmente había pecado y realmente se había convertido al Señor. You're listening to WWWE 1100 AM. Experience the difference with news, politics, sports, and entertainment, igniting and strengthening women. The opinions expressed during the sponsored programs on this station are strictly those of the program hosts, guests, and callers and are not necessarily those of Beasley Broadcast Group, this station, its staff, other advertisers, or agencies. Este es un arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento de Job, una declaración poderosa. Ese es el ejemplo que nosotros tenemos. La palabra de Dios dice que hubo en la tierra de Uz un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era Job. Sin embargo, él declaró: he pecado. Y al final del capítulo 42, allá en los versículos que leíamos, desde el 1 hasta el 6, Job dice: me arrepiento en polvo y ceniza. Qué arrepentimiento tan lindo, ¿verdad? Qué declaración tan hermosa de un hombre que realmente siente en su corazón que ha fallado al Señor, que ha ofendido a Dios y que necesita arrepentimiento. Pero vamos a ver un caso más. Es el caso de una confesión verdadera. Es el caso del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Allí está el hijo pródigo. Él ha huido de un buen hogar, de un padre amoroso. Ha consumido todo su dinero con rameras y ahora no le queda nada. Acude a sus antiguos compañeros y les pide ayuda. Ellos se burlan de él hasta el escarnio. Oh, dice él, ustedes se tomaron mi dinero por mucho tiempo. Yo era el que les pagaba todas las fiestas y les pagaba todas las parrandas. ¿No me pueden ustedes ayudar ahora? Pero ¿qué le dijeron sus amigos? Lárgate de aquí, le dicen, y lo echan de sus casas. Él acude a todos sus amigos con quienes se relacionaba, pero ninguno le presta ayuda. Todos le han dado la espalda. Finalmente, un cierto ciudadano que está allí, entonces dice que se acerca y le da un trabajo. ¿Qué trabajo le da? El trabajo de cuidar cerdos, que era un trabajo indigno, era un trabajo abominable para un judío, pero no le da comida. ¿Cuál era el salario? No sé cuál era el salario porque no le daba comida. El hijo pródigo quería entonces comer de la comida que comían los cerdos, pero nadie le daba. Ahí tenemos que mirarlo con sus compañeros que están allí en el chiquero, en la pocilga, con todo pantano y toda la inmundicia que lo rodeaba. Ahí está el hijo pródigo. Ahí es donde viene el pensamiento y el Espíritu de Dios atraviesa su mente. ¿Cómo es posible, se pregunta él, que en la casa de mi padre haya abundancia de pan, inclusive hay en exceso, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. ¡Wow! Tremendo esto. Él estaba deseando comer de las algarrobas que comían los cerdos. Ese es el caso de muchos cristianos. Quieren comer las algarrobas que están en las otras iglesias, porque en las otras iglesias no les dan palabra de Dios, sino algarrobas es lo que les dan. No les dan el pan de vida, les dan sabritas, les dan así cositas que nada más les salan la lengua, nada más es lo que reciben, pero se van de donde tenían el pan de vida, la palabra de Dios. Se van a buscar allá las algarrobas que están dando en los otros lugares. Él se levantó y se fue.
se va mendigando por todo el camino del pueblo en pueblo y llega allí entonces. Va caminando y se va acercando. Y cuando ya ahí se va acercando, entonces a lo lejos dice que el Padre lo vio. Y los ojos del Padre eran ojos de misericordia porque corrió a recibirlo. Y el Padre corrió, abrió sus brazos para recibirlo. Sus brazos eran brazos de misericordia. Y lo besó a pesar de que venía sucio, venía maloliente y su ropa rota y sucia, descalzo. Sus besos fueron besos de misericordia. Y lo recibió. Saquen el mejor vestido, traigan el becerro gordo y comámoslo y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Qué linda es esta experiencia de este hombre que se arrepintió. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Cómo vas a confesar hoy tu pecado? Cuando comenzamos hoy el programa, se puso la melodía Sublime Gracia. Qué preciosa estaba esa melodía. Qué linda fue esa melodía cuando nosotros escuchábamos que el Señor nos ofrece una gracia redentora, unos brazos de misericordia, unos pies que corren para buscarte y unos besos de misericordia. Él te ofrece esos besos de gracia porque Él te ama y Él quiere salvarte. Yo no sé cuándo usted la última vez sintió la necesidad de arrepentimiento. Este mes, el día 31 de diciembre, vamos a tener la Santa Cena y lo estamos invitando a usted para que usted tenga una reconciliación con Dios, para que usted comience el año 2016 en la presencia del Señor. Y estamos invitando a los hermanos de Roswell, los hermanos de Jonesboro y los hermanos que estén en diferentes lugares aquí en el área metropolitana que quieran participar del rito de humildad y de la Santa Cena. Si usted quiere realmente tener un encuentro con Dios, si usted quiere realmente fortalecer su vida espiritual, porque Satanás te va a zarandear, Satanás te quiere sacar del camino. Si tú no pides al Señor dirección, Satanás sin duda alguna obtendrá la victoria sobre tu vida y te va a arrastrar como arrastró a Faraón, a Balaam, al rey Saúl y a Acán, que fueron los 4 casos de aquellos que dijeron: he pecado, pero se perdieron, junto con Judas, que se quitó la vida. Hoy el Señor te ofrece la maravillosa gracia, la justicia por la fe en Cristo. Solamente su sangre nos limpia de todo pecado. Hoy es el momento de venir a Cristo Jesús. Hoy es el momento de ponernos en sus manos y de regresar a Él. Esa es la oferta que el Señor nos hace. El Señor quiere darnos una bendición especial para nuestras vidas. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos muestra el camino verdadero. Señor, el ser humano busca arrepentirse a su modo y piensa, Señor, que esa es la manera correcta. Hoy tu palabra nos enseñó cómo es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento es el que produce un cambio en la vida del ser humano. Señor, una bendición especial queremos pedirte para tus hijos donde se encuentren. Para aquellos que escucharon tu palabra en este día, que tú les concedas tu bendición, que alcance sus corazones y sus vidas y que hayan arrepentimientos sinceros. Señor, hemos entendido que tú vienes pronto a este mundo, pero que no hay intenciones de arrepentimiento. La gente piensa que por estar en una iglesia, sentados en una banca, sábado tras sábado, que con eso se cumple ya para obtener la vida eterna. Eso es un error fatal y grande. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tu gracia y tu sangre perdone nuestras faltas y pecados, porque tu palabra dice en 1 de Juan que la sangre de Jesucristo, tu Hijo,
nos limpia de todo pecado. Bendícenos hoy y siempre, que tu presencia en nuestras vidas nos traiga paz y descanso. Lo pedimos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre soberano y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.